Bien, hermanos, leemos la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, verso 18, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el mensaje, hermanos, de esta tarde tiene como tema: mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Quiero decirles, hermano, que cuando leí esta porción desde el verso 18 al verso 29, que por cierto termina el capítulo, esta palabra personalmente me impactó. Pero tenía, hermano, un problema. Y era, hermanos, que ¿cómo titular el mensaje de esta tarde? Porque debo decirles, hermano, que hay varias maneras de titular esta porción. Encontraba uno, encontraba otro. Y orando, y estudiando, y investigando, yo quería, hermanos, lo digo con sinceridad, que Dios me hiciese sentir cuál realmente era el tema, hermanos, con el que debíamos de llamar el mensaje de esta tarde. Y yo voy a decirles, hermano, ojalá que Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda abrir su corazón, su mente en esta tarde. Y el Espíritu de Dios, hermano, nos ayude a discernir esta palabra, a entender lo que Dios, hermano, quiere decir a nuestras vidas esta tarde. Y que no vaya a ser, hermano, un mensaje más. Que no vaya a quedar
adultos, hombres y mujeres, podamos, hermano, abrir nuestro corazón a esta palabra de Dios en esta tarde. Y que esta palabra traiga, hermanos, a nuestra vida lo que hemos estado esperando en Dios, como es un despertar en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor. El escritor sagrado, hermanos, hace una comparación de lo que fue para los israelitas el día que recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. Y el privilegio que para el cristiano significa el haber recibido tan grande salvación y el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, como dice en esta misma porción, el mediador del nuevo pacto. El mediador del nuevo pacto. Es decir, hermano, pudiéramos en esta tarde decir que hay una comparación entre lo que es, hermano, el Sinaí y lo que es el Evangelio. El privilegio del pueblo de Israel, hermano, junto al monte Sinaí. Y el privilegio que es para la iglesia del Señor, hermanos, el haber conocido a ese mediador del nuevo pacto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero veamos lo que la palabra del Señor dice. Y comienza, hermanos, de esta manera: os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión. En el verso 18 dice la palabra: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero yo quiero, hermano, detallarles realmente de lo que el escritor está hablando en esta porción. Cuando Israel salió de Egipto, que es una historia que todos conocemos, a los 3 meses, hermano, Israel llegó al monte Sinaí y acamparon ahí. Oiga esto, 3 meses habían salido de Egipto. Y cuando llegaron, hermanos, a el monte Sinaí y estaban acampados, Dios habló a Moisés. Y le dijo Dios a Moisés: yo voy a venir en una nube espesa y voy a hablar contigo para que el pueblo oiga, para que el pueblo vea, para que el pueblo te crea.
que yo te he enviado. Me recuerda las palabras, hermano, que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, hermano, salía de las aguas del Jordán. Y dice la palabra que del cielo vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en el monte de la transformación, hermano, también vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, y a Él oíd. Gloria al Señor. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ponles límite a los hijos de Israel alrededor del monte. Límite para que no pasen de ese límite. Y oiga, hermano, el propósito de poner aquel límite era porque Dios lo dice bien claro en su palabra: no sea que yo, dice, haga estragos en medio del pueblo. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios con esto? No será que los mate. Y no era, hermano, la intención de Dios matarlos. Y no era que Dios quería matarlos. Lo que pasa, hermanos, que la santidad de Dios no permite que el hombre pecador, hermano, se acerque a su presencia. Y ahora quizás entenderán lo que la palabra del Señor dice, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto se lo repitió Dios. Tanto así que la segunda o la tercera vez que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés le dice: Señor, le dice, si no se van a acercar, porque tú ya nos dijiste que pusiéramos límite y el pueblo ya sabe que no se puede acercar. Hermano, oiga esto. Dice la palabra del Señor que ni hombre ni animal podía tocar, hermano, el límite. Por favor, hermano, quiero que oiga lo que estoy diciendo. Si un hombre o un animal tocaba, hermano, el límite, dice la Biblia, tenía que ser apedreado o pasado con dardo. Tenía que morir. Tan solamente tocar, hermano, aquel límite que Dios había puesto, nadie podía traspasarlo. Yo me pregunto en esta tarde, ¿por qué no se podía tocar? ¿Por qué no se podía traspasar el límite? Hermano, déjeme decirle esta tarde, es que Dios había descendido del cielo. Él había descendido del cielo y había posado sobre la cumbre del monte Sinaí. Y yo me pregunto esta tarde, ¿cómo es que nosotros estamos diciendo que vamos para el cielo? Y que vamos a vivir con el Señor, que este mes es santo. Y vivimos en rebeldía. Y vivimos muchas veces, hermano, en inmoralidades, en desobediencia. Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo,
Tenían 3 meses, a lo mejor no habían tenido tiempo para lavarlos. Acuérdense que, hermano, habían pasado por el desierto, pasaron por el mar, pero ellos pasaron en seco, gloria a Dios. Y no tuvieron tiempo. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cómo es que a veces nosotros, hermanos, queremos venir a la iglesia desordenadamente? ¿Cómo es que a veces, hermano, bueno, gracias a Dios en esta iglesia no tenemos ese problema de ver hombres en shorts o mujeres en shorts? Y quizás, hermano, hay personas que dicen, este hermano sí que llega al límite. Bueno, aquí se iban a acercar a la presencia de Dios y no podían ir con sus ropas sucias. Santifica al pueblo por 2 días. Oiga esto, por 2 días tenía el pueblo que santificarse, y los que tenían esposa no podían tocar a la esposa. Y dice la palabra del Señor que al tercer día, oiga esto, al tercer día por la mañana se oyeron truenos, relámpagos y una voz, hermano, de bocina, pero que dice la Biblia que cada momento iba aumentando el sonido. Oiga esto, iba aumentando el sonido. Y hay una parte donde dice que Moisés hablaba y que Dios le respondía con una voz tronante, dice la palabra del Señor. Y oiga esto, era tan fuerte que dice la palabra del Señor que el pueblo estaba atemorizado. Y vinieron y le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, pero que Dios no hable con nosotros para que no muramos. Habla tú con Él que te diga a ti lo que Él quiere decirnos a nosotros, y tú nos dices a nosotros, pero que no hable Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la palabra del Señor que el monte, oiga esto, el monte se movía. Tenga idea, hermano, el monte se movía, el monte Sinaí se movía. Y allí había una oscuridad, es decir, una nube densa, pero en medio de ella había una llama, y en esa llama estaba Dios hablando con Moisés. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios esta tarde? Fíjese, hermano, que es impresionante lo primero que Dios habló con Moisés para el pueblo. Y lo primero que habló fue, hermanos, que si ellos guardaban su pacto y guardaban su palabra, entonces ellos serían su especial tesoro. Serían un reino de sacerdotes. Serían una nación santa para Jehová, el Dios vivo. Aleluya. Pero oiga, Moisés, cuando hay algo aquí que me impacta, y a mí muchas veces me ha hecho llorar, porque dice, hermano, al tercer día, dice la palabra del Señor que Moisés, oiga esto, Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Eso es impactante. Moisés ya tenía alguna experiencia, pues él ya había hablado con Dios. ¿Se acuerdan cuándo había hablado con Dios Moisés? ¿Cuándo?
trabajando en la zarza ardiendo en fuego. Ahí había hablado con Dios cuando le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Y ahora dice la palabra del Señor que después de ciertas instrucciones, Dios le dice a Moisés: sube. El pueblo que no suba, que se quede allá abajo, hasta el límite pueden llegar, pero no lo toquen. Y tú subes. Y sube Moisés. 40 días estaba Moisés allá en la presencia del Señor, hermanos, quizás de rodillas. Oiga, hermano, quizás de rodillas estaba allí. Y dice que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con una voz tronante. Y no solamente eso, Moisés estaba recibiendo, hermano, lo que le vamos a llamar hoy los 10 mandamientos. Y cuando digo los 10 mandamientos, estoy diciendo el índice de la ley de Dios. Porque más después dice la Biblia que toda la ley se resume en 2 palabras: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley, entonces, hermano, tiene 2 cosas. Una, y la primera es, hermano, Dios. Y la segunda es el hombre. 40 días, hermano. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le dijo a Moisés que le dijeran al pueblo que si ellos obedecían su pacto y su ley, ellos iban a ser su especial tesoro, Moisés fue y se lo dijo al pueblo. Y el pueblo dijo: todo lo que diga Jehová haremos. Y Moisés fue y se lo dijo a Dios. Moisés era ¿cómo se dice? Hay una palabra, interlocutor entre el pueblo y Dios. Moisés fue y le dijo a Dios: dice el pueblo que van a obedecerte, que van a hacer lo que tú has dicho, van a guardar tu pacto, van a guardar tu palabra, te van a obedecer, te van a honrar. Aleluya. Pero 40 días, hermano, oiga, 40 días Moisés sin comer, sin dormir, sin tomar agua, día y noche en la presencia de Dios. Y de repente dijo el pueblo: ¿y qué se hizo Moisés? ¿Qué se hizo? Este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿qué se hizo? Y dice, entonces llamaron a Aarón y le dijeron: Aarón, no sabemos qué se hizo este Moisés. Haznos dioses para que nos saque de este desierto. Y vino Aarón, hermanos, recogió todos los zarcillos de oro, dice la Biblia. Y hizo, hermano, un becerro de oro. Becerro, hermanos, es un toro. Pero es un toro, para que reciba el calificativo de becerro, tiene que ser menor de 3 años. No mayor de 3 años. Y cuando Aarón les hizo el becerro, oiga esto, hermano, dice la palabra del Señor que el mismo Aarón les dijo: mañana es fiesta a Jehová. Y dice: madrugaron y le ofrecieron holocaustos, le ofrecieron sacrificios, le hicieron altar y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Le dijo Dios a Moisés: levántate y desciende a tu pueblo, ese pueblo que tú sacaste de Egipto. Tan pronto será corrompido. Dejaron mi ley.
Y es más, le dijo, si han hecho un becerro de oro y le han ofrecido sacrificios, y han hecho un altar y lo han adorado, y han dicho, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y le entregó la ley en sus manos. Y ahí venía Moisés. ¿Cómo cree usted que venía Moisés? ¿Silbando? Yo pienso, hermanos, que Moisés daba un paso, daba otro paso, y las piernas de Moisés las sentía brasas. Sentí una ira, sentí una cólera, sentí una rabia, hermanos. Y cuando llegó a donde estaba el pueblo, dice que tiró las tablas de la ley y las quebró. Y sabe, esas tablas las había escrito Dios con su dedo. No las había escrito Moisés. Dios las había escrito con su dedo. Y vino Moisés, tomó el becerro, lo hizo pedazos, lo mordió, lo desmenuzó y después lo regó en las fuentes de las aguas para que se las bebieran. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y aquí dice, oigan, le voy a leer esta parte. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cuándo cree que Moisés dijo esto? ¿Cuándo cree que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando? ¿Cuándo cree que lo dijo? Bueno, lo dijo cuando vio a Dios enojado. Dice la palabra del Señor que después que le dijo, oiga esto, después que le dijo, desciende, mira lo que han hecho, le dijo a Moisés, Moisés, apártate porque los voy a destruir, los voy a matar. Y dice la Biblia, Moisés se lo recuerda en el libro de Deuteronomio capítulo 9, hermano, dice que cuando él vio a Jehová Dios enojado, tuvo espanto, tuvo temor, cuando lo vio enojado. ¿Sabe, hermano? Hay que entender que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero dice la palabra del Señor, y así cierra este pasaje, que Él también es fuego consumidor. ¿Sabe qué significa? Que con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. ¿Escucharon? ¿Escucharon, hermanos? Con Dios no se puede jugar. Uno puede engañar al pastor, puede engañar a la misma iglesia, pero hay un Dios que lo conoce todo y que nadie se puede ocultar delante de su presencia. Hermano, yo no sé si a usted le parece impactante esto. Imagínese cuando hermano, sale el pueblo del campamento para dar la bienvenida al Dios de toda la gloria. Aleluya. Ahora, hermanos, como el punto aquí es, os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿Qué es el monte de Sión? Mire, todo, como le digo, todo esto, hermano, era emocionante, hermoso. Pero cuando uno lee en el verso 22 de la porción que leíamos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Yo quiero, hermano, que usted entienda, Israel se acercó al monte Sinaí. Nosotros, hermano, nos hemos acercado al monte de Sión. Usted y yo nos hemos
Dios vivo. Jerusalén, dice la Biblia, la celestial, esa que vio Juan descender del cielo, hermano, ataviada como una esposa. Digan gloria a Dios, hermanos. Como que ustedes no entienden. La Jerusalén, la celestial. Y oiga, hermano, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oiga, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén, hermanos. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si usted todavía no lo ha entendido, hermano, el privilegio entre la iglesia e Israel, nosotros tenemos la mayor gloria. El privilegio de nosotros es más grande. ¿Lo entienden, hermanos? Yo quiero que lo entiendan. Israel se acercó al monte, solamente al pie del monte. Solamente podía oír el sonido de la trompeta. Es para todo. Mirar allá, hermano, oiga, mirar allá la nube de humo. Porque dice que el monte humeaba como un horno. Y se movía. Y el pueblo estaba aterrorizado. Pero nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Aleluya. Oiga esto, al monte de Sión. ¿Y qué más dice? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Cristo clama, hermanos, por el perdón de todos los pecadores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! Claro, usted me va a decir, pero si yo ni siquiera he ido a Jerusalén. Usted puede ir 100 veces a Jerusalén. Y eso no es lo que aquí la Biblia dice. Nosotros, aquí la Biblia nos está hablando, hermano, de cosas espirituales, no de cosas terrenales. Y cuando habla, hermano, la Jerusalén, es esa ciudad donde las calles son de oro y ahí vamos a vivir por siempre con el Hijo de Dios. Entonces el privilegio de la iglesia es mayor que el privilegio de Israel. Es un privilegio más grande. Más grande. Gloria al Señor. Pero en segundo lugar, dice la palabra del Señor, mirad, aquí está el problema. Mirad que no desechéis al que amonesta. Mirad que no desechéis al que amonesta. Mirad, hermanos, que no desechéis al que amonesta, porque dice el verso 25 en adelante, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho
mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Y aquí, hermanos, podemos leer esta porción del libro, o más bien dicho, de la carta a los Corintios, del capítulo 10, verso 1 en adelante, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Oiga esto. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero oiga, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, dice la Biblia, quedaron en el desierto, hermano, pero quedaron muertos. Quedaron postrados. No pudieron entrar a la tierra prometida. Y aquí está el problema, hermano, porque desecharon a la voz del que los amonestaba. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo anterior? ¿Se acuerdan, hermano, cuando decíamos el caso de Saúl? Tomó en poco la bendición de la primogenitura y la vendió simplemente por un guisado rojo. ¿Y a dónde lo llevó, hermanos? A perder la bendición. Y dice la palabra del Señor: y la buscó con lágrimas. Pero oiga qué triste, ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. Ya no hubo oportunidad, dice la Biblia, para el arrepentimiento. Ahora piense lo que la palabra del Señor dice, hermano, porque Dios aquí, en este tiempo y en este día y en este lugar, nos está hablando a nosotros. Claro, esta palabra fue para la iglesia judía en el tiempo del apóstol Pablo, pero esta palabra es para nosotros en esta tarde. Y dice: mirad que no desechéis al que amonesta. En otras palabras, hermano, si usted no toma en serio la palabra del Señor, si usted no toma en serio, hermano, la amonestación de la palabra, porque hay personas que dicen: yo ya estoy cansado, el hermano mucho de razón predica, el hermano solo enseñanza, el hermano no tiene otro tipo de mensaje, y miren cuántos domingos y no se sale de esto. Y yo hablaba con una hermana reciente y me decía: usted no sé si se ha dado cuenta, pero en la iglesia hay muchos murmuradores que lo critican y dicen: solo enseñanza predica el hermano, y ya no tiene otro mensaje. Y me dijo: yo los he oído, pero yo les digo esta tarde, hermano, yo hago lo que el Señor me hace sentir. Ya se lo he dicho, para subirme aquí, clamo a mi Dios. Yo se lo dije al principio, yo no sé. Y cuando yo comencé aquí, yo no sabía que Dios me iba a tener 4 domingos en esta misma porción del capítulo 12 de Hebreos. Gloria a Dios. Pero el otro punto es que si usted piensa, hermano, que esta es palabra mía, usted se ha equivocado. Y si usted piensa que soy yo, hermano, el que quiero amonestarlo esta tarde, se ha equivocado. No he venido a amenazarlo. No. ¿Sabe cuál es mi deseo y mi anhelo? Que usted obedezca la palabra de Dios. Porque ahí está la bendición de Dios. En obedecer la palabra. Hermano, ponerse en contra de la palabra de Dios es pelear con Dios mismo. Mire, a mí me impacta lo que el mismo Moisés le dijo
dijo el pueblo, porque el pueblo, hermano, murmuraba. El pueblo murmuraba por todo. El pueblo era murmurador. Murmuraba por una cosa, murmuraba por otra, murmuraba por carne, murmuraba por agua, murmuraba por comida, murmuraba por todo. Y tanto así que el mismo Moisés les decía a ellos: ¿y quién es Aarón? ¿Y quién soy yo? Ustedes no están peleando contra mí, ustedes están peleando contra Dios, porque era Dios el que lo había enviado a llevar ese pueblo a la tierra prometida. Amén. Vino Moisés y le dijo a Dios: ya no hay lo que hacer. ¿Sabes? Le dijo, ¿sabes que de aquí a poco estos me van a linchar? Oiga, hermano, de aquí a poco estos me van a linchar. ¿Qué hago? Le digo: Dios, no te preocupes. Solo toma la vara, ponete al frente, y yo voy a estar sobre la peña, y tú la vas a golpear, y de la peña va a salir agua. Eso es todo. Pero ahora me pregunto, ¿le agradó eso a Dios? Fíjate que el pueblo no tenía agua. Pero no vaya a pensar que eso le agradó a Dios. Porque empezaron, hermanos, que nos has traído a este desierto, Moisés, a matarnos, a morirnos de hambre, de sed. Que ahí decían: nos has traído a este desierto a matarnos de hambre. Y nosotros nos acordamos cuando estábamos allá en Egipto, y nos acordamos de las ollas y de la carne, y quizás hasta hermanos, hacer un gran hambre, y hasta le decían ahí como que eran perros. Entonces dijo Dios: es cierto, no te preocupes, Moisés, yo voy a darles carne esta tarde. Y dice que hizo subir codornizas y les dio. Y hermano, dice, no solo comieron, se hartaron, porque les brotaba hasta por las narices. Vaya bien. Pero no vaya a pensar que Dios estaba contento con lo que estaba haciendo. No. Y si usted ha oído que Dios, hermano, trajo serpientes y que los mataban, no vaya a pensar que fue una bendición. Esto era pago por la murmuración. Era pago por la murmuración. Cuando usted, hermanos, se pone a murmurar del mensaje, critica al predicador, yo no lo estoy amenazando, pero sí le estoy diciendo: usted está peleando con Dios. A menos que el hombre de Dios ande en la carne y hable cosas incoherentes y hable de sí mismo, Dios no lo va a respaldar. Pero Dios siempre respaldará su palabra. Amén. Y la Biblia dice que Dios no envía su palabra en vano. Él no la envía en vano. Al contrario, dice que la prosperará. Y así como la lluvia desciende de los cielos y riega los campos, y dice y los hace germinar, así será mi buena palabra, porque no volverá a mí, dice la Biblia, vacía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Pues dice aquí, hermanos: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y oiga, por favor, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Yo quiero que piensen esto. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Ya le dije que el monte se movía. Pero en el profeta Ageo hay una profecía, y dice la profecía que después de un tiempo o algunos días, Dios no solamente va a conmover la tierra, sino que también va a conmover los cielos.
va a hacer temblar la tierra y va a hacer temblar los cielos. Y oiga, hermano, lo que dice. Pero ahora dice, ha prometido diciendo, a una vez, aquí en la parte del profeta Ageo, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, dice la palabra del Señor, a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Es decir, hermanos, que Dios no solamente va a hacer temblar la tierra, va a hacer temblar, hermano, el cielo, sino que, hermano, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no vivirá la injusticia, sino la justicia de Dios. Y en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva es que nosotros vamos a vivir, hermanos, con aquel, hermanos, que se fue para los cielos a preparar la morada para nosotros. Como decía el hermano, la situación ahora, hermano, está cambiante. Si mire ese señor de allí de Grecia, mejor renuncio. No, hablo de Grecia. Renuncio. Y luego el de Italia dijo, no, esto es insostenible, renuncio. Y España, el hermano no mencionó a España, pero España va por el mismo camino. Porque, hermano, está candente. Y aquí vamos llegando a momentos cuando la Biblia dice que los hombres desearán la muerte. Sin embargo, usted y yo no deseamos la muerte. Nosotros lo que queremos es que vengan esos cielos nuevos y esa tierra nueva y nos vayamos a vivir con el Hijo de Dios. ¿O no dice la Biblia que ahí ya no habrá lágrimas? Que ahí no habrá muerte, que ahí no habrá más tristeza. Pero para eso hay que ser fiel al Señor, mis amados. Hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Gloria a Dios. Finalmente, hermanos, dice la palabra del Señor. Y aquí vamos con el último punto. Dice, tengamos gratitud. Oiga esto. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Mire, hermano, si usted tuviera el privilegio de hablar con un judío, los judíos, hermanos, sacan el pecho. El judío de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de ¿qué? De Zabulón, de José, de Benjamín, y de nosotros son las promesas, y de nosotros son los patriarcas, y de nosotros es la ley, y de nosotros vino el Cristo. Ellos se jactan, pero el privilegio que tenemos nosotros, siendo inmerecedores, siendo indignos, siendo gentiles, o por lo menos éramos gentiles, hermanos, tenemos el privilegio ahora de ser parte del pueblo redimido con la sangre bendita del Cordero de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es que si esto no nos impacta a ustedes, entonces ¿qué les va a impactar? Hermanos, después vamos a ir a comer pupusas. No, hombre, el privilegio que tenemos es grande. Yo esta mañana lloraba inconteniblemente y le decía, Señor, ¿de dónde me sacaste? Del lodo cenagoso, muerto en delitos y pecados. Yo le decía, Señor, ¿cómo yo te puedo pagar toda esa bondad suya? Yo le puedo decir cómo no estar agradecido con
con mi Señor. ¿Cómo no están agradecidos? Yo sé que aquí, hermanos, no solamente yo, algunos de ustedes eran santeros, rezadores, borrachos, mentirosos, porque a veces, hermano, creemos que el ser mentiroso no es mucho, cuando la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué le parece? No heredarán el reino de los cielos. No, hermano, yo no era muy malo, mentiroso era. Pues sí, estaba condenado a muerte y al juicio eterno, y de allí lo ha redimido el Hijo de Dios por su grande amor y su misericordia. Pero dice la palabra del Señor, hermano, dice, tengamos gratitud y sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Oiga esto, tengamos gratitud, hermano, tengamos gratitud. Hermano, si el hecho de ser pueblo de Dios, el hecho de ser parte de la iglesia de Dios, no es, hermano, porque Dios haya visto en usted algo que valiera la pena, porque usted se peina para este lado, porque usted se hace ¿cómo le llaman a eso? Rulos. Porque usted se pinta los ojos de gato, pues, vaya. O porque usted se echa rouge, o porque usted es blanco, o porque usted es gordo, o porque usted tiene un cuerpo, delgadito, pura figura. No, hermano, no, nada de eso, nada. Fue por el amor de Dios, por su grande amor, por su grande misericordia. Y cuando entendamos eso, vamos a decirle llorando: Señor, muchas gracias porque me elegiste a mí. Que yo no era digno, que yo no era merecedor. ¿Y usted cree que porque usted era el que cosechaba las sandías más grandes allá en la Unión? No, no, no. O porque ordeñábamos vacas, hermano, que daban una bandada de leche, ¿verdad? No. O porque sembrábamos maíz H3, H5, no. O porque venimos de Honduras o de Colombia, no. Es por su grande amor y su misericordia. No, hermano, es que yo tengo ya título de universidad. Hay que quédese con sus títulos. Yo no sé, eso delante de Dios no sirve para nada. Y si Dios lo va a ocupar para exaltar su nombre, eso sí. Amén. Porque Dios sabe sacarle provecho a todo. Amén. Pero si andamos allí de petulantes, no, hermano, es que mire, yo no puedo estar en la iglesia primero, hermano, porque a mí no me gusta sentarme aparte. Segundo, hermano, es que yo, como dijo alguien, aquí solo hay, dijo, ¿cómo dijo? Sí, porque yo soy de otra clase. Miren, cuando la Biblia dice que de los más arruinados que Dios ha escogido para ser su pueblo, escogido para la gloria de su gran nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero dice, tengamos gratitud, y luego dice, sirvamos al Señor. Oiga eso, sirvamos. Yo creo que ahora hay que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo al Señor o no? ¿Estamos sirviendo al Señor o no? Mire, hermano, ya es tiempo de abrir por lo menos 2 reuniones allá en Hamilton, si no 3. Aumentar la de Kitchener y aumentar la de Cambridge. Pues si parte, hermano, de que no hay un desarrollo porque nadie quiere trabajar, nadie. Si la reunión no solamente es ir a la reunión, los que van, porque muchos no van. Sí, cierto. Muchos no van. Muchos aquí deberían ser líderes, ni siquiera van a la reunión. Tienen conocimiento, mire, Dios les ha dado inteligencia, les ha dado sabiduría, pero lo ocupan para lo que no aprovechan.
Quieren ser líderes, lideresas. Ah, no, hermanos, que yo speak English very well. Lo que le importa es, lo que le importa es que usted, hermana, usted, hermano, comience a trabajar en su obra. Dice ahí, tengamos gratitud y sirvamos a Dios. Pero ¿cómo, hermanos? Renegando, protestando, murmurando. Dice ahí, con temor y reverencia. Haga eso. Con temor, con temblor y con reverencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Entiende lo que la palabra del Señor dice? Pues sí, hermano, es que no es solo eso, sino que el pasaje comienza diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Aquel reino, hermano, no era inconmovible, pero el reino que nosotros hemos recibido, ese reino es inconmovible, porque el rey de ese reino se llama Jesús, el Hijo de Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios, es el rey de este reino inconmovible, y Él se puede, dice la Biblia, a preparar las moradas para los súbditos de su reino. Y mientras Él está trabajando allá, los súbditos tienen que estar trabajando aquí, hermano, pero como dice allí, con temor y con reverencia. Dios nos ha hablado hoy. Dios nos ha hablado hoy por medio de su palabra. El consejo es: no desechemos, sino obedezcamos. Ahí está el secreto de la bendición. Obedecer. Obedecer.